Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacerlo bien pimponeado, así que vamos a hablar de cuestiones controvertidas. Te habrán escuchado recién, economista de INTA, que trae la visión institucional, nada más lejos de la realidad. No traigo la visión institucional, no les voy a compartir la mirada de INTA, ni mucho menos, y lo que voy a decir acá, quedará acá. ¿Eh? Vamos a hablar no importa, pero vamos a hablar a calzón quitado, como se dice, no teniendo la bola de cristal, pero a partir de algunos elementos de la realidad poder, junto con evidencias y demás, trazar algún panorama. Esa sería un poquito la hoja de ruta. Vamos a hablar de rescatar algunos conceptos de la charla anterior, abordaje en el cual estoy de acuerdo, así que estamos alineados en el diagnóstico, lo que dejaron las primarias abiertas, poner un poquito de foco sobre la transición macro y los riesgos de desborde, que los hay objetivamente, que son muchos, lamentablemente son muchos. Vamos a puntualizar algunas cuestiones de los mercados internacionales, porque también acá se da algo medio paradójico. La Argentina está transitando la parte final de un ciclo económico de 20 años, que ya está agotado. No hay ningún margen de que este ciclo se lo pueda postergar en el tiempo. Aún bajo hipótesis que gane Massa, que es una hipótesis altamente improbable, pero inclusive si gana Miriam Bregman. Esto ya está agotado, no hay fin de ciclo. El tema es que ese ciclo de 20 años estuvo acompañado por un ciclo de mercados internacionales de viento de cola, que también ha sido muy favorable, el mundo creciendo a altas tasas, con super liquidez, con un dólar debilitado, con super precio de los commodities, y ese escenario empieza a haber evidencia de que también se está agotando. Ustedes dirán, justo ahora. Y bueno, parece mentira, pero pareciera que Dios es peronista, ¿no? Porque siempre esos periodos de auge los hace coincidir con algunos ciclos políticos en Argentina, pero de eso vamos a tomar nota. Y vamos a tratar de plantear algunos rasgos de lo que hoy uno puede anticipar como el nuevo ciclo económico en Argentina, de qué se trata, en qué se está pensando. Esto por algún conocimiento previo, algunos equipos técnicos que están trabajando, algunos asesores que están detrás de los equipos técnicos, y porque hay un consenso general respecto de lo que hay que hacer. Las diferencias están respecto del timing, el tiempo, pero no conceptualmente de lo que se viene en Argentina. Entonces un punteo rápido sobre temas que ya fueron mencionados, pero vamos a hacer un refuerzo. Después de las primarias quedó este tema de Milei. Se sabía que Milei iba a ser sorpresa, sí, nadie imaginaba el impacto en votos que tuvo, ¿no? En concreto, vamos a hablar lisa y llanamente, nadie pensaba que Milei podía ser un candidato con chances objetivas de ser presidente, y hoy lo es. Y hasta el escenario de Milei ganando en primera vuelta es un escenario con alguna probabilidad relevante, hoy lo es. ¿Está cerrado esto? Yo creo que no. Yo creo que el escenario está abierto y que el próximo presidente o es Bullrich o es Milei. Más en esto ni califica. No. Lo descarto de lleno y que quede grabado. Sí. Pero bueno, dejémoslo abierto ahí, entre esos dos candidatos. Hay algo acá que quedó en claro. El 60% de la gente que votó, dijo, vamos a un cambio, al menos en la organización económica, de fondo. Y esto es un elemento. Después se discutirá cómo y con quién se lo hace, pero hay un consenso general de que la matriz de organización económica en Argentina tiene que cambiar. Esto es mucho más que un plan económico. Quedará por ver ese 30% que no votó, cuando vote ahora en octubre, qué dice, si refuerza esto o no. Pero en principio ese consenso está, y esto es importante porque hay una base de legitimidad respecto a lo que hay que hacer, que no es nada fácil, y que lamentablemente va a tardar más de la cuenta. No va a haber un plan de estabilización en el 2024. El plan de estabilización va a ser para el 2025. El 2024 es para hacer el trabajo sucio en los primeros 6 meses. Vamos a ver después cómo queda el agro ahí. Y estamos en un desfiladero, caminando, la transición ya inició, la transición empezó antes de las primarias, y lo que precipitó el fin del ciclo económico
y la transición hacia uno nuevo no fue Milei, fue la sequía. La sequía se llevó puesto la mitad de la producción agrícola, 22.000 millones de dólares la Argentina no lo tuvo y eso es fin del juego. Game over. La economía depende del agro, es una economía barrilete. Si llueve, la economía crece, si no llueve, la economía no crece, gobierne quien gobierne. Y acá tuvimos una crisis hídrica machaza que la recortó a la Argentina en la mitad de su producción de granos estimada. Así que eso fue lo que terminó precipitando el fin. Ahora, hay un riesgo de espiral, sí, entre qué variables macro, entre la tasa de interés, entre el mercado de cambios, entre los precios y los salarios, que es parte de lo que se dijo antes, y eso está. Cuando hablamos de que estas espirales pueden llevarte la variación de precios muy alto, es bastante más alto de lo que estamos pensándolo ahora, ¿no? Hay un riesgo cierto de hiperinflación en la Argentina. No creo yo que sea el escenario más probable, pero eso está. Y creo que la política, todos en la política lo saben a esto. Entonces el espacio para mala praxis es prácticamente inexistente, tanto de este gobierno como de los que se ven con chances de asumir, ¿no? Esto se mencionó, que dejó el día inmediato siguiente al domingo de las primarias, la devaluación del tipo de cambio oficial del 22%, se terminó el crawling peg, como se lo llama, esa tasa de devaluación que venía acompañando por detrás el ritmo de aumento de precios. Esto es parte de lo que el Fondo Monetario exigió, es cierto, lo tenías que hacer, y sí, por supuesto, lo tenías que hacer, si no lo hacías ibas a estar peor, alcanza haciéndolo, por supuesto que no, lo cierto es que vas a tener un cambio fijo. Esto te invita a ¿qué? A posicionarte en pesos de corto plazo, sí, conviene hacerlo, y sí, conviene hacerlo. De corto plazo hasta octubre, y sí. La verdad que es eso, no está mal hacerlo, es parte del negocio financiero. ¿A qué tasa? A la tasa del 118, que en términos equivalentes mensuales es una tasa de casi el 9% y efectivos anuales el 208%. De acá a un año vista, el 208 parece bastante amarrete porque el escenario de inflación de la Argentina es superior a eso. De acá a 12 meses vista. Llegaron los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario, lo que se mencionó antes, eso está. ¿Cuánto ingresó a las reservas? 5.500 millones de dólares. ¿Se recompuso algo? No. ¿Mejoró en algo el panorama de reservas internacionales? La verdad que no. Hoy tenés reservas netas de 10.000 millones de dólares. A fin de este año vas a estar con reservas netas negativas del orden de los 15.000 millones de dólares. No tiene precedente en la historia económica de la Argentina reservas netas de 15.000 millones de dólares. Entonces eso te pone en el desfiladero que antes hablábamos. Bajó la brecha no bajó, siguió subiendo al contado con liquidación, el MEP y el libre van a estar contenidos, por supuesto que sí, o sea que el carry trade no es solo contra el cambio oficial, sino contra el MEP y si se quiere el libre, ¿no? Ahí es donde vas a tener algún margen para jugar. Se fue además todo a precio, el famoso pass-through, 10.2 inflación para este mes estimada por las consultoras privadas, 12 estima el consenso de las consultoras privadas, eso te está dando de nuevo en 2 meses siguientes que volvés a trazar el tipo de cambio. Y estos son dos escenarios de inflación que yo humildemente estoy proyectando. El escenario 1, que sería el más optimista, este año terminamos con una inflación del 167%, con un cambio oficial, el dólar mayorista, entre los 4.55 y 584, digamos, redondeemos en 500. Escenario más optimista, diciembre de este año, abajo del ROFEX. Al ROFEX no lo veo razonable, creo que ese es un dólar para capturarlo si quieres armar una venta futuro y descontarla hoy, sí. Pero no lo estoy viendo como un precio razonable ahora. En una transición con desborde estás hablando de una inflación del 240% este año, ¿no? Esto es 2023. ¿De qué depende que haya desborde o no haya desborde? Y bueno, de lo que resulte en las urnas en octubre. Yo creo que si ahí se proyecta Milei ganando en primera vuelta y algún desborde va a haber porque la verdad que el empresariado en Argentina le tiene mucho más miedo a Milei que a Massa. Esto hay que decirlo crudamente, pero es así.
Es que el problema es él, no los otros. Pero, bueno. El equipo de SEMA lo avala. ¿El equipo de? El SEMA. La estructura ideológica y práctica del SEMA. ¿Lo está avalando? Las dudas que deja Milei no es respecto de sus ideas económicas, los fundamentos de su plan, sino las dudas que te deja en materia de capacidad de gobernabilidad por acuerdo político. Esa es la principal duda que hay detrás de Milei. Y sobre eso nadie puede dar ningún aval, porque lo cierto es que la única garantía que tiene Milei de gobernabilidad en la Argentina es si Cambiemos, vía acuerdo político, le presta su andamiaje. Y es lo que Macri está tratando de implícitamente aclarar, de que llegado el caso va a ser Cambiemos quien lo sostiene. Porque si no, se queda con un puñado de diputados y senadores sin ningún gobernador, te llevan puesto. Por lo demás no hay grandes diferencias en lo económico. ¿Cómo quedaría entonces este año? Eso va a pasar gane quien gane, ¿o no? Que no va a haber gobernabilidad. Bueno, algo dejaron en claro también estas primarias, de confirmarse en octubre. Que gane quien gane, ya hay que descartar una hipótesis. La Argentina no va a tener un liderazgo fuerte. La Argentina va a tener un liderazgo débil que va a tener que negociar en el Congreso. ¿El kirchnerismo va a ser problema? No, el kirchnerismo lo único que quiere es quedarse replegado en Provincia de Buenos Aires, y punto. Y va a estar empecinado en esa lucha porque no la tiene fácil ganar en Provincia de Buenos Aires, aunque gane por un voto. Pero es todo lo que aspira el kirchnerismo. El problema en la Argentina trasciende el kirchnerismo, ¿no? Es el resto del peronismo, es los movimientos sociales, es ver cómo se gestiona todo ese reclamo social. Actividad económica este año cayendo en el escenario optimista, ¿no? 3.2. Si vos sumás el agujero negro del Tesoro Nacional, el primario más los intereses de deuda, más el del Banco Central, estás hablando de 12 puntos del PBI. Esto es un verdadero agujero negro, ¿no? Mucho mayor de otras crisis en la historia. Tasa de inflación, cerquita del 170 en el escenario más optimista. El tipo de cambio mayorista que veíamos recién, más o menos en torno de 500, o sea que te queda otro saltito importante que vas a tener que hacer, sabiendo además lo que ya quedó demostrado. El pase a precio es muy fuerte, en octubre ya lo tenés atrasado como venías estando, vas a tener que devaluarlo otro 30-35%, vas a tener un fuerte pase a precio de nuevo, y lo que mejoraste de competitividad es muy poquito, ¿no? Con lo cual ya el próximo gobierno ya asumido, ya tiene un costo que lo va a tener que pagar. No lo va a poder mover mucho más en términos reales, ¿no? Lo va a mover en términos nominales para alinearse con la inflación. Pero ya va a tener que arrastrar un cierto atraso cambiario. Y el plan de estabilización que se viene en la Argentina va a ser de cambio fijo levemente atrasado. Vayan pensando ustedes en lo que se viene en la Argentina, es algo parecido a un remix de la convertibilidad de los 90. Solo que el elemento distintivo va a estar dado por los precios internacionales. Vas a tener rentabilidad, márgenes alineados con márgenes internacionales por precio. Pero el plan que se está pensando es ese. Con financiamiento caro, con tasas significativamente menores a las actuales, por supuesto que sí, pero reales positivas. Una brecha en torno del 85%, promediando MEP y contado con liquidación, y las reservas internacionales que veíamos recién en términos brutos de 15.000 millones de dólares. Ese es el escenario más optimista. No. Pero que además lo estoy viendo como el más probable hoy, a decir verdad. Yo creo que con ese escenario llegamos. Claro que cuando uno habla de desborde y mirás la inflación en la Argentina, los 170 de este año, redondeemos en 170, en retrospectiva, esta es la historia que tiene la Argentina en materia de inflación, ¿no? Fines de los 80, 5.000% anual, asume Menem, se le produce una hiper del 1.500% anual, o sea, la Argentina conoce de estas cuestiones. Pero también la Argentina conoce algo de planes de estabilización para bajarla en seco. Un caso curioso en la Argentina, un caso de psiquiatría, ¿no? Padecemos la hiper y sabemos cómo bajarla. Y después volvemos al problema de la adicción, ¿no? Pero, miren esto,
Esto arranca ya por década del 60, 70, comienzo de los 80, las tasas de inflación con la Argentina, con las que Argentina convivió, ¿no? Tuvimos hiper, pero también convivimos varios años con tasas de 3 dígitos, pero miren a qué valores, ¿no? Bueno. ¿Qué año, Y acá arranca 1968 en adelante. Acá tuviste el Rodrigazo, la tablita, 75, 76, esto 83. Bueno, quedó más claro. Se puede estar peor. Se puede estar peor. Y cuando hablamos del déficit, que es lo que se mencionaba antes, y el agujero fiscal, vos acá tenés un problema, digamos. Esto es el gasto público consolidado de la Argentina, nación, provincias y municipios. Y este es el viajecito que se pegó el gasto público en los últimos 20 años. En términos de PBI. En términos de PBI. Sí, y tuviste varios años. Todos precrisis. Todos de precrisis. Este es un nivel de gasto público inviable, infinanciable. Lo tenés que bajar. Ahora, ¿cuál es el problema de bajarlo? Que a este nivel de gasto vos lo descomprimís, bueno, acá no se ve, pero el 70% de ese gasto es gasto social. El 70% de esto. Y de ese 70% que es social, más de la mitad de eso son jubilaciones. ¿Qué haces con esto? Es inflexible la baja. ¿Lo van a bajar? Sí. En términos nominales, no. ¿Cómo? En términos reales, por devaluación. Perdóname, pero el problema de los subsidios está ligado a los servicios públicos en la mayor cantidad, más que el gasto social. El 30%, que no es social, que te lo explica qué cosa. Esto, los subsidios, acá tienen subsidio a las tarifas y al transporte. El 80% de eso beneficiario es el AMBA. Eso te explica sumado 4 puntos del producto. Sobre eso es donde va a haber un hachazo apenas asume el próximo gobierno. El tema es, ¿lo podés recortar todo? Difícil. ¿Tarifa de los servicios públicos? Sí. ¿Transporte? No. ¿A cuánto debería llevar el boleto de colectivo en Capital Federal? Y lo tenías que llevar a 450 pesos. ¿Lo van a hacer? Debe estar en, no sé si llega a 100 pesos ahora. Bueno, difícil. Bueno, pero es donde tenés margen de recortar. Pensando en la transición, vos tenés un ciclo económico ya agotado, lo que precipitó el fin fue la sequía, la inflación, lo que estuvimos mencionando, en zona crítica con probabilidad alta de, no de tener un shock o pase a precios, sino de instalarse en los 2 dígitos. La inflación en Argentina ya se puede instalar cómodamente a partir de agosto en 2 dígitos, y no por una cuestión de pase a precios solamente. El próximo gobierno, apenas asuma, va a tener que hacer shock, pero no estamos hablando del plan de estabilización. Va a tener que hacer shock respecto de ir acomodando la cancha en lo fiscal, en lo cambiario, en lo monetario, para el plan de estabilización que con suerte lo vas a poder hacer a fines del 24, comienzo del 25. No antes. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿de qué shock estamos hablando? Bueno, tenés que eliminar de cuajo el déficit primario. 3 puntos del PBI tienen que volar. No vas a poder unificar el mercado de cambios del momento 1, no lo vas a poder hacer. ¿Qué es lo que van a terminar haciendo? Y muy probablemente desdoblando. Lo que vas a tener rápidamente es un mercado cambiario desdoblado. Lo que hoy es el dólar oficial, se lo va a llamar dólar comercial, el resto va a ser un dólar financiero flotando libremente en el mercado único y libre de cambio, al precio que quiera el mercado. Ese desdoblamiento muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Cómo funciona. Es más razonable que esto, no tengan ninguna duda. Es el paso previo. Después que vos dejes que ese precio se vaya, después que baje la espuma, que con expectativas cambiadas mejore, la brecha se irá cerrando y empezaremos sin neblina, a mirar el valor del tipo de cambio al cual la Argentina va a estabilizar. Insisto, hacia fines del 2024, inicio del 2025.
que claramente no tiene que ver con las señales del mercado paralelo hoy. El dólar de la Argentina, al cual se va a estabilizar a valores de hoy, puede ser un dólar de 420, 450, no más de eso. Ni por asomo el dólar de 800 es una referencia cierta, a precio de hoy. A precio de hoy significa que corre la inflación y vamos a estar hablando de 2 o 3 meses de otros valores, ¿no? Pero a precio de hoy serían esos los valores. Si vas a tener algunos drivers inmediatos, el año que viene, niño mediante, ciclo climático normal, vas a tener los 22.000 millones de dólares que te faltaron este año. El gasoducto te va a dejar que por lo menos te evites el déficit comercial energético que tuviste de 5.000 millones de dólares, ahí tenés 25.000 millones de dólares y sumale 3.000 más del litio. Lamentablemente todo el 24 sí, y yo te diría que durante buena parte del 25 la vas a tener también. Ninguno está pensando seriamente en sacarla. Pero lo dicen. ¿No lo están diciendo? Todo lo que se dice en campaña no hay que creerlo. Hay 3 momentos en la vida de un hombre donde no le crea lo que te dice. Cuando vuelve de la guerra, cuando vuelve de pescar o cuando está en campaña. No crean eso. ¿Podemos agregar una más, no? También. Bueno, pero no lo vamos a decir porque hay público. Bueno, es cierto. Coincido. Bueno, y acá sí aparecen algunas cuestiones porque si vos salís del barro de la Argentina, de la coyuntura y mirás el mundo no paró de beneficiarnos los últimos 20 años. En pleno contexto de cisne negro, de pandemia, de invasión rusa a Ucrania, todo fue beneficio para la Argentina. Para la Argentina y para el Cono Sur, para América del Sur en general, ¿no? Pero ahora empieza a haber algunas señales de, por lo menos, ser cautos respecto de esos vientos de cola. No creo que vayamos a ir a un escenario de vientos de frente, pero olvidémonos de esos vientos de cola tan favorables que tuvimos en los últimos 20 años. Eso no va a estar, lamentablemente. En el mundo hay una persistencia inflacionaria que preocupa, está costando más de lo que se pensaba hacer bajar la inflación. La tasa de actividad económica en el mundo se está desacelerando fuertemente, es muy amarreta, en los próximos 5 años el mundo va a crecer muy poquito, y lo que a nosotros más nos importa, China, desacelerándose fuertemente, y el problema no es que se desacelera. Creció en los últimos 30 años al 10, hoy está creciendo al 5, este año va a crecer 3,5 puntos, sino que empieza a haber luces amarillas en el mercado inmobiliario y en el mercado financiero que se van poniendo ya no amarillas sino rojas. Y si llegamos a tener una burbuja en el mercado chino, créanme que la crisis financiera del 2007-2008, el hipotecario y los subprime, es nada frente a lo que puede significar esto, ¿no? Ese es un punto. Consecuencia de lo anterior, el precio de los commodities que sigue siendo muy bueno. Yo firmaría, si alguien me dice, ¿te querés quedar con estos precios los próximos 5 años? Pero firmo con los ojos cerrados. Pero no hay garantía de que eso pase. Inflación mediante, el mundo lleva 4 años de inflación, los precios reales están cayendo. Con lo cual ya hoy los precios internacionales hay que mirarlo en términos reales, no en términos nominales. La soja en Chicago de $550 no me dice nada. Y la geopolítica, bueno, ni que hablar, ¿no? Desde la guerra, que hoy tiene más chance de escalar que de apaciguarse, hasta conflictos en ciernes que tienen que ver con tensiones geopolíticas, ¿no? La cuestión de Taiwán para China y muchísimas otras cuestiones que no viene al caso hablar ahora, pero que eso está. Ahora, si vos tomás Estados Unidos, que es lo que a nosotros nos interesa, y mirás qué está haciendo Estados Unidos en términos de la persistencia inflacionaria, Estados Unidos está haciendo lo que la teoría económica indica, hasta tanto tengas un problema de inflación, política monetaria dura, restrictiva, a costa de lo que sea. Esto es tasa internacional de interés. Miren el viajecito de tasa que se pegó la Reserva Federal. En septiembre se reúne nuevamente, probablemente la suba a 5,50. En términos históricos, vamos camino a esos picos de tasa. Ustedes dirán, ¿y cuál es la importancia de este dato?
cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés es un factor bajista para el mercado de commodities. El mercado financiero tiene un costo de oportunidad muy alto, con lo cual se produce el vuelo a la calidad. Salimos de determinados activos y buscamos activos financieros seguros o buscamos tasa. Los fondos. Y quieras o no, el mercado de commodities, hay una parte que es oferta y demanda y otra parte que son fundamentos financieros, fondos de inversión. Bueno, esto es un elemento que a la Argentina también le va a pegar. Pero eso ya está. O sea, si uno ve ese curva, ese tiene más para bajar que para subir. Es un buen punto. Hoy muchos están pensando de que lo peor ya pasó. De que este super ciclo de suba de tasas, bueno, va a empezar de a poquito a aflojar, con lo cual uno mira el mercado, mira esto, y uno puede decir, bueno, a ver, eso es lo que cayeron los commodities agrícolas en términos reales en el último tiempo. Consecuencia, oferta, demanda, todo lo que quieran, China más tasa de interés. Bueno, lo peor ya pasó. A lo mejor esto es un piso y a partir de ahí volvemos a tener alguna mejora de precio. En el slide anterior, Sí. ahí si das el canal de los picos del máximo y mínimo, te da una tendencia bajista. Sí, lo vamos a ver después al final en una tendencia a largo plazo, que es algo más interesante. Vamos a ver en más de 100 años qué pasa con estos mercados. Estos son futuros de Chicago. Miren de dónde veníamos. Esto es maíz. 19-20, antes del COVID, después se vino la pandemia COVID, después se vino la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy donde estamos, recorrido bajista, hay todavía, ¿no? Pero también es cierto que hay algo que sostiene esos precios, que es mercado climático en los Estados Unidos, que ya está terminando, en agosto se terminó. La ventana de agosto es para soja, ya para maíz está cerrado. Esto estamos viendo nominales futuros. Cotizaciones futuras. Esto no. Esto es un promedio ponderado para todos los cereales en términos reales. Acá tenés maíz, acá tenés trigo. El trigo ya, toda la espuma que tuvo consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania desapareció. Hoy tenés valores pre-invasión. Con quilombo, Sí. los dos cereales. Y con mucho todavía. Claro, o sea que si se arreglan, puede bajar más. Chance de que se arregle hoy no hay, concreta, ¿no? Lo cierto es que el mercado se anticipó, no sé qué está mirando, pero está viendo que la geopolítica no va a hacer ruido en este ciclo comercial. Soja resistiendo, sobre todo por los ajustados niveles de stock que en términos históricos Estados Unidos tiene. Ahora, el año pasado y super cosecha. La sequía no fue para Sudamérica, fue para la Argentina. Argentina cosechó 20 millones de toneladas de soja, Brasil 153 millones de toneladas. Brasil está siendo una locomotora a nivel Sudamérica, de soja y de maíz. Está imparable, está intratable, está haciendo todo lo que no está haciendo la Argentina. Y está más que compensando lo que no está haciendo la Argentina en el mundo, ¿no? Lo cierto es que está ahí, y acá tenemos los derivados del procesamiento de la soja, aceites y harinas, con algunos fundamentos específicos, pero, insisto, y refuerzo lo que les decía recién, si alguien me da para elegir, si firmás, te dejo estos precios los próximos 5 años, firmo ya. Firmo. Estos precios sirven. No le sirven a la Argentina para resolverle la macro, no sirven como precios alfombra para meter la basura abajo. Para equilibrar esta economía sin hacer los ajustes, Argentina necesita una soja en Chicago arriba de los $650. Eso es ciencia ficción. Y acá tenés dos elementos vinculados a los precios de los commodities, al mercado agrícola, que es el dólar como moneda y el precio del petróleo. Ambos se correlacionan. En sentido negativo, un dólar fuerte es bajista para el mercado de commodities. Y acá lo que vemos es que veníamos con un dólar súper débil y se pegó un viajecito importante, se fortaleció muy fuerte. El hecho de que el dólar se fortalezca significa que el resto de las monedas en el mundo se debilita. Entre ellos la moneda china, ¿no? Que pierde poder de compra, es como una devaluación. Bueno, esto es un dato muy positivo, porque parte de ese superdólar se tranquilizó, se moderó, parece lateralizarse ahí, lo cual significa que, bueno, todo lo que se podía apreciar ya se apreció. Vamos a quedar con un dólar en los próximos años
moderadamente fortalecido o, si se quiere, moderadamente debilitado. Y eso a la Argentina le viene bien en este plan de estabilización al cual la Argentina va a ir de cambio fijo, ¿no? Que fue el problema que tuvimos con la convertibilidad, que en la segunda mitad de la década del 90, un dólar muy fuerte en el mundo nos complicó la vida. Pero la convertibilidad también tuvo un talón de Aquiles, que eran los precios internacionales. La segunda mitad de los 90, el mundo tuvo una soja de 160, 170 dólares. Cuando asume De la Rúa, el precio de la soja cotizó 110 dólares en Chicago. Lo único que le faltó a De la Rúa es que no le arranque el helicóptero para irse. Porque tuvo todo en contra, ¿no? Bueno, digo la soja para dar una referencia, pero era todo el universo de commodity. Hoy es otra cosa. Hoy es otra cosa. Hoy la convertibilidad con este escenario de precio, la economía argentina vuela, por decirlo de alguna manera, que es la buena noticia. Y el petróleo, lo mismo, cuando el precio del petróleo sube es un factor alcista y cuando baja es un factor bajista. Está lejos del pico de los 120 dólares el barril. Bueno, un petróleo de 80 dólares es un petróleo relativamente caro y sobre todo le da competitividad a Vaca Muerta, que no es solamente gas. Vaca Muerta es también petróleo. Un petróleo de 60 dólares, el costo de extracción que tiene Vaca Muerta casi te deja fuera de juego. Ahora, los mercados financieros, acá nos salimos del commodity y entramos en la timba financiera. Esto es bolsa de Nueva York, no de Chicago. Miren ustedes, ¿no? Empezó una toma de ganancia, una caída, inmediatamente para arriba de nuevo. Estas son las acciones tecnológicas en los Estados Unidos. El mercado financiero está muy contento, tiene expectativas positivas hacia adelante, cree que lo peor ya pasó, no cree que Estados Unidos vaya a tener recesión, va a ir aterrizando pero sin recesión, y confía en esto que mencionábamos recién, de que bueno, lo peor de la suba de tasas ya pasó, vuelve a haber un terreno fértil para tomar posiciones y capturar ganancias. Lo estamos viendo en la plaza local, en la Argentina, ¿no? La renta variable, el Merval, está volando, pese a algunas tomas de ganancia. O sea, el mercado financiero está diciendo, en el plano local doméstico, cuanto peor mejor. Está claro de que la Argentina va rápidamente a otro ciclo económico y los activos financieros de la Argentina que están por el piso y a precio de remate, empiezan a buscar. Y el Merval tiene terreno todavía para seguir subiendo, ¿no? El tema que es renta variable, no apta para cardíaco. La verdad es esa, es renta variable. Como sube, baja. Y este apetito inversor no solamente lo tenés metido ahí en Standard & Poor's o en Nasdaq, sino lo estás teniendo acá. Este es el índice de commodities de Goldman Sachs, que anticipa bastante bien el apetito inversor de los fondos en el mercado de Chicago y tocó piso acá en julio. Desde entonces los fondos volvieron a ponerse agresivos en estrategia de compra fuerte en el mercado de commodities. Esto no es de todo, petróleo, oro. Estos son commodities agrícolas exclusivamente. Todo lo que tiene que ver con energía, metales y minerales, no. Bueno, de acá va a salir el próximo presidente. Si es Bullrich, ya está el ministro. Va a ser Melconian. Vamos a escuchar decir muchas barbaridades todavía hasta octubre. Lo cierto es que la transición y el empalme de los ciclos económicos, ya está el ciclo económico en transición, pero va a ser de mucha incertidumbre. Los precios relativos a la economía están desquiciados, inflación y reservas todavía se pueden deteriorar en el último trimestre del año. Y es cierto que la Argentina, esto pensando en si puede llegar a ser un candidato que se lo veía con poca chance. Se suele decir que países como Estados Unidos, o si bajás a la región Brasil, tienen instituciones muy sólidas, ¿no? Entonces el presidente de turno decide 2 grados en dirección a la derecha, 2 grados en dirección a la izquierda, y no más de eso. La Argentina no tiene instituciones, pero Argentina sí tiene corporaciones que tienen un poder de lobby importante, ¿no? Y que tienen capacidad de influir sobre el destino nacional mucho más de lo que todos nosotros pensamos. Eso está ahí.
Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si sacás de lado la parte política, los fundamentos económicos detrás de estos candidatos coinciden en lo esencial. Cambio central en la organización económica, eso va a venir con el plan de estabilización 2025 en adelante. No lo vamos a ver en el 2024. Desregulación de mercados y mayor grado de apertura económica, los drivers no están ya dados por el lado del consumo, sino de la inversión y de las exportaciones. Hay que reducir el tamaño del Estado y ser muy meticuloso con esto, ¿no? Porque política social en Argentina va a seguir habiendo, Estado va a seguir habiendo. Un shock al estilo de los 90 en la Argentina hoy es inviable, no lo podés hacer en esos términos. Y además aquello solo Menem lo pudo haber hecho. No es el tipo de liderazgo que vamos a tener ahora, con lo cual esa política social va a tener que tener ahí mucha rigurosidad. ¿En qué se diferencia Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza? En mi criterio, para decirlo en pocas palabras y que se entienda, Juntos por el Cambio te plantea un esquema menos ambicioso pero más realista, tiene mayor capacidad de acuerdos políticos, relaciones exteriores muy aceitadas, esto es parte del activo que dejó Macri, en esto hay que reconocerlo, en términos de diplomacia. La Libertad Avanza, más ambicioso por supuesto, pero menos realista, riesgos críticos de gobernabilidad y un capital político muy volátil. Digo esto porque quedó en evidencia también qué pasa con estos outsiders que llegan, ¿no? Y después se puede erosionar rápidamente el capital político. Lo vimos con Trump, que casi termina en juicio político, y lo vimos con Bolsonaro, que prácticamente también. Y podríamos seguir recorriendo los países del Cono Sur. Cuidado con esto porque le puede meter mucha perturbación en la economía. Y acá está lo otro. Este es un grafiquito, esto lo armó Cavallo. Ustedes dirán, ¿y qué trae algo de Cavallo? A Cavallo síganlo, porque es el que mejor está anticipando lo que se va a hacer y el que más asertivo viene siendo con los pronósticos. Y además está asesorando a todos los equipos técnicos. A todos. Por supuesto, ¿no? Nadie lo quiere decir, pero está. ¿Ah? Pero lo que Cavallo está diciendo, y en esto es asertivo, él dice, mira, si vos tomás una canasta de bienes de la Argentina y lo medís en el dólar oficial, esto con respecto a la misma canasta de bienes en los Estados Unidos, lo ves al dólar oficial y al dólar libre, esto lo que te está diciendo es que la mayoría de los precios de la Argentina están referenciados al cambio oficial. Esto es la curva que se comió Cambiemos y es la curva que se comió también este gobierno, ¿no? Pensando en que los precios ya estaban expresados al dólar libre. No. El grueso de los precios están expresados al cambio oficial. Por eso tuviste el pase a precio que tuviste y por eso todavía vas a tener que dar una devaluación discreta antes de diciembre y por eso vas a volver a tener un pase a precio importante. Si lo mirás acá, con lo cual esto te está diciendo que no es la realidad. Una canasta de bienes en la Argentina no está a menos del 40% del valor de esa canasta en los Estados Unidos. Esta es la realidad de la Argentina. Con la devaluación que hiciste post-paso, caíste ahí, más o menos al 78%. Esa es la realidad de la Argentina. Ahora, vos lo podés abrir en tres bienes acá. Podés ver cómo estás en alimentos, cómo estás en combustible y cómo estás en electro. En alimentos y en combustibles, los precios están referenciados al cambio oficial. En electro, tecnología, vehículos, eso sí al cambio libre. Y ahí podemos meter el tema de los fertilizantes, o de los insumos agrícolas. Eso sí, no lo otro. Por eso coincido con lo que planteaba Augusto respecto de que los precios relativos podrían mejorar después si hace esos ajustes. Entonces, acá está el shock de cualquiera que sea el que gane, que se va a tener que hacer en los primeros meses del 24. Vas a tener que eliminar el déficit primario, una parte de eso lo vas a hacer con baja real de gasto vía devaluación, todavía queda un movimiento de tipo de cambio que hay que corregir. Después ese tipo de cambio, incluso desdoblado, va a ir acompañando la inflación. La Argentina va a tener todavía mucha inflación el año que viene, la primera mitad muy alta inflación, la segunda mitad va a ir bajando. O sea, va a ser un año con dos películas. La primera mitad muy mala, la segunda mitad que empieza a mejorar. Otra parte con reducción nominal de esos servicios económicos, las famosas subsidios a las tarifas. De esto nadie habla, pero vos tenés que hacer algo inmediatamente asumas, ¿no?
es la famosa bola de las LELIQs. A eso lo tenés que cortar. Esa es la fuente de emisión que Argentina tiene hoy fundamentalmente. ¿Cómo lo corta? Vuelvo a Cavallo. Cavallo está diciendo, bueno, acá lo que hay que hacer, primero, evitar lo que se hizo ya en Argentina. ¿La Argentina cómo salía de esto? Plan Bonex. No. Cuidado porque la contracara de las LELIQ son los depósitos, ¿no? Entonces no. Acá lo que hay que hacer es algo que los bancos ya se están preparando y no quieren saber nada. Y el poder de lobby que tienen los bancos es grande en Argentina. Es convertir eso que son pasivos remunerados, porque es un pasivo del Banco Central que se capitaliza la tasa del 2,18 nominal, pasarla a un encaje remunerado. O sea, es decirle a los bancos, ahora esta guita, dejá de hacerla circular, tenela como encaje, te la voy a remunerar, pero no más al 118. O sea, cuidado porque la Argentina va a una baja de tasas importante. ¿Con esto qué les quiero decir? Todavía hay por delante entre 6 a 8 meses para hacer negocio con tasa. A tasa del 140, 150 saquen toda la plata posible, porque hay negocio ahí. Ahora después, a limpiarse, a sanearse y entrar al plan de estabilización sin deuda, porque la deuda pasa a ser cara, va a ser una mochila difícil de llevar. Esto ya pasó en los 90 con la convertibilidad. El que entró endeudado en el esquema de la convertibilidad le costó mucho salir de ahí, el que pudo. ¿No? Acá eso se va a repetir. Vamos a ir hacia el mismo esquema. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para cambiar expectativas. Sí. No sé si podés profundizar un ratito más eso porque no es menor el dato que dijiste, digamos, según mirada, ¿no? Si vos tomás el negocio agrícola y cómo vino funcionando lo que ustedes un poco mostraban en la presentación inicial, bueno, del resultado global de tu empresa, cuánto corresponde a la parte de cómo te fue operativamente produciendo y cuánto te fue financieramente, el negocio financiero para quien le prestó atención, le dedicó cierto tiempo y lo gestionó, casi te explicaba un resultado mayor. Eso, una vez estabilizada la macro en la Argentina, deja de ser. Se termina el negocio financiero, se deja de jugar con tasa. Y entrás, tasas muy pequeñas, pero en términos reales positivas. Una tasa positiva de 3 puntos te va a generar un dolor de cabeza para el negocio agrícola una vez estabilizada la macro. Todo eso que te cuentan de que yo te unifico el mercado de cambio, te saco retenciones, la rentabilidad agrícola de la Argentina se va a ir, bla, 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 no se va a ir a ningún lado porque la agricultura tiene costos crecientes. Vas a quedar con un margen moderado. Si sos eficiente, si tenés escala, perfecto. Si no tenés eficiencia y estás complicado en escala para crecer, vas a tener un cuchillo en la panza. Y si además tenés deuda, esa deuda va a ser un lastre. Y más o menos, esa es la lógica. Por algún lugar hay que ordenar la economía. La verdad que va a ser eso. Más o menos aclaré ahí el punto. La baja de retenciones, muy despacito, muy despacito. Esto todavía tenés por lo menos 2 ciclos agrícolas por delante con retenciones. Lo que sí te van a sacar y va a tener esto mucho impacto en cereales, trigo y maíz son las famosas restricciones cuantitativas. Este manipuleo de mercado, te cierro las exportaciones, va a ser importante en carne, va a ser importante también en algunos otros productos que están muy manoseados vía restricciones. Pero sobre todo trigo y maíz. Eso sí se lo va a hacer inmediatamente. Blanqueo de capitales, todos vienen haciendo lo mismo, digamos. Hay que ver qué de esos 250, 300 mil millones de dólares que tienen los argentinos poder recuperar. Bueno, poquito va a venir de eso. Macri blanqueó 140 mil millones de dólares. ¿Ah? Pero buena parte de lo que blanqueó se quemó después, con lo cual ahora convencer a los que no blanquearon en su momento, pero lo van a intentar. Y sí esto, ¿no? Atención con esto, porque a veces uno dice, ahí vamos. Y es un problema. Es un problema. De todas maneras, el mercado formalmente desdoblado va a ser más razonable de cómo funciona ahora. Porque vas a seguir teniendo un mercado que no es libre,
pero no vas a tener esta cantidad de tipos de cambio y demás que además hacen que no te entre ningún capital financiero. En un mercado desdoblado, algo de dólar te puede entrar. Cualquiera que tenga dólares, que considere que es un buen precio, bueno, lo liquida en ese mercado único y libre. Y el Banco Central, al único que le vende dólares, es al importador. Y probablemente el importador de bienes, porque todo lo demás va a ir a dólar financiero. Todo lo demás. Entonces, cuidado con que a veces veamos alguna tasa de interés en dólares interesante, porque cuidado, porque después a esa tasa la vas a tener que pagar comprando dólares en ese mercado libre, ¿no? Y apenas desdobles, el mercado se va a ir arriba. Cuando salimos de la convertibilidad se fue a 4, después bajó a 3 y después había que sostenerlo en 3. Acá va a pasar algo muy parecido, ¿eh? Muy parecido. No se crean que la Argentina va... ¿Eh? Sí, claro. Bueno, pero vos eliminás el déficit primario, reformás la Carta Orgánica del Banco Central, vas a tener unos 25.000 millones de dólares que este año no tuviste. Y con ese mercado desdoblado donde primero se te va a ir mucho y después de a poquito eso va a ir bajando, todo ayuda a que hacia el segundo semestre empieces a tener un sendero a la baja de la tasa de inflación. Sin estar pensando en inflaciones ni siquiera de un dígito, ¿no? Muy baja. Ahora, en el 2025, ahí sí. El 2025, ahí ya tenés que estabilizar. Pero no lo puedes hacer ahora. Estabilizarlo con una brecha del 10, 20%. Y ahí sí, será la fortuna quien diga cómo se entra ese régimen de cambio fijo, ¿no? Porque en los 90 lo que tuvo el agro, el sector agropecuario, que entró descalzado. En términos de precio relativo, entró descalzado. La capacidad de compra era baja. Y quedaste durmiendo ahí una década, 10 años. Entonces el que no pudo escalar, salió afuera, quedó fuera de juego. Para vos hay que entrar saneando. Y sí, de mínima, sin deuda, para no tener además esa mochila. El dólar oficial va a pasar a ser un dólar comercial que va a tener un crawling peg pasivo, que se lo llama, que va a ir, por lo menos no atrasándose con respecto a la inflación. Se lo va a ir corriendo al ritmo de la inflación. El otro va a ser libre. Va a ser un mercado único y libre de cambio. Al precio que el mercado, eso flota libre. Y ahí el Banco Central no se mete para nada. Es que eso es lo que te facilita de que no está pasando ahora. Tenés algo parecido a un mercado único y libre de cambio, solo que desdoblado, con $2. Después tenés que ir a uno solo. Ya Melconian anticipó, conmigo desde el comienzo va a haber $2. Y sí, no tenés otra. Además, ¿cómo vas a unificar ahora? Si intentás ir a un cambio único ahora, tenés un fogonazo inflacionario que te lleva puesto. Y va a ser una muy mala señal para la sociedad que el gobierno ya recién asumido se despache con un fogonazo inflacionario fuerte porque le erosiona todo el capital político. No, es un mercado legal. Bueno, ahí ya nadie lo puede anticipar o decir. Lo que sí va a ser un mercado que va a actuar en la legalidad y libre. Que eso te puede abrir la puerta. Hoy, de todas maneras, esas corporaciones, si quieren operar, operan lo mismo, Y bueno, sí, son las reglas de juego. Son las reglas de juego. Pero eso también abona un poco mi idea de la capacidad de gobernabilidad que tiene Milei, ¿no? Lo que no significa que Cambiemos la tenga fácil, pero sí, puede pasar eso. El cambio comercial es el cual van a liquidar los exportadores y van a comprar dólares los importadores. Así que se va a liquidar a ese cambio comercial. O sea que vas a tener que, sí, el agro y todos los demás sectores. Es oficial eso. Claro, con lo cual brecha vas a tener.
Lo único que bajo ese esquema desdoblado la brecha va a bajar. La brecha va a bajar. Y medio como que no tenés otra. Antes de unificar tenés que pasar por esto. Aunque sea un parche que no nos gusta, que otras veces... Pero bueno. Macri lo unificó a los 10 días de su gobierno, pero había 34 Claro. millones de no. Así es. Hoy no tenés pólvora para eso. No podés defender ningún valor. El mercado te lleva puesto. Te lleva puesto y te lleva puesto y no podés correr ese riesgo. Le hice una pregunta. Hay una posición en la época de Cavallo, el endeudamiento argentino se pagó con las ventas de las empresas y el Estado, la privatización. Milei dice que los dólares están a partir de la venta de los activos del Banco Central a los fondos. ¿Por qué no explica eso? Sí. No. Es cierto que la convertibilidad, por eso que no se lo va a poder replicar, cuando yo digo que vamos a un esquema parecido es conceptualmente, pero en los 90 no fue solo la convertibilidad, fue convertibilidad, apertura de regulación, privatizaciones, y todo eso significó para el argentino un ingreso de dólares importante. Hoy eso no va a jugar, no se lo va a analizar de esa manera, nadie lo está pensando. Entonces, las privatizaciones, vamos a ver qué empresa se privatiza. Si es que alguna empresa se privatiza, el resto va a ser, bueno, vamos a mejorar el resultado operativo. No más de eso. Los activos del Banco Central, ¿en qué consiste? ¿Por qué dice vender esos activos? Lo que Milei está diciendo para reforzar su teoría de la dolarización, de que dentro de los activos del Banco Central también hay un conjunto de títulos públicos, de bonos, que hoy están a precio de remate, pero que con un nuevo gobierno, si el mercado internacional te cree, eso puede cotizar al 50, 40, 50% de su valor real, y eso ya te está dando a vos más o menos 30.000 millones de dólares, que ya te permitiría, a cambio libre de hoy, pensar en cero en la dolarización. Lo cual creo que es descabellado, ni él lo cree, y creo que la Argentina puede pensar seriamente en la dolarización si Milei gana ahora en primera vuelta y en la 2025 la legislativa revalida y genera más capital político. Si eso pasa, yo empezaría a analizar en serio, digamos, técnicamente la dolarización. Hoy es fantasciencia la dolarización para la Argentina. La Argentina va a un esquema bimonetario de caja de conversión de cambio fijo parecido a la conversión de los 90. Todo puede fallar, ¿no? Bueno, y con esto terminamos. En principio, ¿qué te está diciendo hoy el mercado estrictamente la transición, pensando en la lógica financiera? ¿Estas tasas son tentadoras para quedarte en peso y jugar con tasa? Bueno, sí, pero cuidado porque ahí nomás, ¿no? Bien cortito. Después, bueno, otro salto discreto en el tipo de cambio va a haber. El mercado va a intentar doblarle la mano de nuevo y probablemente se la coma este gobierno y la vaya a tener que hacer. Otro 30% de mínima, antes de que se cambie el gobierno, ¿no? Con mucho pasa precio. Entonces es bueno quedar acá, ¿no? En activos dolarizados, vía dólar link, obligaciones negociables, CDRs. Recién desde el segundo trimestre del 2024 puede empezar a ser interesante la renta variable, de nuevo. Ahora el Merval está muy picante, viene subiendo, pero no es apto para cardíaco. La toma de ganancia está siempre ahí a la vuelta de la esquina. De hecho, que ahora viene cayendo hace 2 o 3 días fuertemente, ¿no? Va a volver a activarse probablemente, pero por las dudas. El MEP, el gobierno objetivamente tiene capacidad para manosearlo y contenerlo. Es sobre el único activo que hoy el Banco Central tiene algún margen discrecional de poder. Pero bueno, también, tenés una oportunidad porque está barato. Cuidado con quedar expuesto en pesos más allá de octubre, cuando digo en pesos, no en pesos líquidos, sino en pesos a través de activos en pesos, ¿no? Porque no creo que vaya a haber reestructuración de deuda, no creo en las brujas, pero que las hay. El tema de la deuda es otro tema que acá hay que hacer un trabajito sucio ahí. Entonces, muy expuesto en eso puede ser un riesgo. Bueno, rasgos de este nuevo ciclo.
a partir del 2025. Régimen bimonetario de cambio fijo, levemente apreciado. Los márgenes del negocio agrícola en dólares alineados con valores internacionales. Lo que les mencionaba antes, ¿no? En poder de compra local, habrá que ver en qué paridad se entra ahí, cómo se entra. Pero este es un riesgo, que entres ahí en una situación desfavorable. Nosotros vamos a vender un dólar algo, si tenés que salir a comprar chino, ¿qué va a hacer? Ya a partir de ahí ya nos salimos del desdoblamiento, ya ahí vas a tener un mercado único y libre, ¿no? Ya a partir de ahí no es que vas a tener un dólar financiero, ni mucho menos. El tema es, una vez que vos estabilices ya los precios, ¿con qué relación de precios relativos quedes? Tu margen bruto en términos de capacidad de compra de insumos, en términos de capacidad de compra minorista o en términos de capacidad de compra de bienes de capital. En bienes de capital y demás, la teoría indica de que entrarías en una relación muy favorable. En términos de tecnología, muy favorable. Pero eso hay que ver. Hay que ver porque los precios relativos hoy de la Argentina están desquiciados. Lo cual nada te va a exceptuar de esto, ¿no? De que vayas a tener, esta vez sí, foco en escala y en eficiencia. Toda esa energía que hoy estás perdiendo en el negocio financiero, ahora lo vas a tener que meter de la tranquera para adentro, porque ahí van a estar las variables del negocio. Y en el negocio agrícola, no decimos nada nuevo si decimos de que en el negocio agrícola te mantenés en el negocio creciendo en escala, si no podés escalar. Lo de las tasas que veíamos recién, tasas en términos reales, si bien van a ser mucho más bajas que las actuales, esos 2-3 puntitos de tasa real positiva puede ser complicado para el negocio. Las exportaciones van a ser fluidas, con precios internacionales moderados. El contexto macro, en principio, es mucho más adecuado, mucho más acomodaticio para pensar en la integración vertical, en convertir grano en proteína. Creo que vienen muy buenos años para la ganadería bovina, para la ganadería porcina. La conversión, el famoso agregado de valor en origen tiene razón de ser un escenario de este tipo. No en el actual. Ahí sí. Claro. Sí. Sí, nada más que el mundo de los 90 es totalmente diferente al mundo que tenemos hoy en términos de demanda internacional. Nadie hablaba de China en los 90. Hoy China es la locomotora mundial de proteína animal. Entonces, es otro el escenario. Y con esto cerramos. Miren los precios de nuestro sector, los precios de los commodities agrícolas a largo plazo. Esto arranca en el 1900, ¿no? En dólares de hoy. Fíjense ustedes la tendencia, ¿no? Por lo menos a lo largo del siglo XX, estos precios, en términos reales, caen. Y a lo largo de esta tendencia a largo plazo, tenés estos ciclos de corto plazo, y estos fueron los distintos periodos de auge de precio. En el medio de todo eso, por supuesto. ¿Sí? Acá tenés varias cuestiones. La inflación mundial, tenés además los distintos, el impacto de la tecnología en la productividad agrícola mundial, cómo la oferta pudo caminar por delante de la demanda, pero lo cierto es que esos precios a largo plazo caen. Y lo del dólar hay que mirarlo con más atención, ¿por qué? Estás hablando de un dólar que va a dejar de tener la fortaleza que tuvo durante el siglo XX. Entonces cuidado con eso también. Entonces acá tuviste un ciclo de auge durante la Primera Guerra Mundial, durante la post-Segunda Guerra Mundial, comienzo de la década del 70, y ahí estamos. Hasta ahora, en la que más tiempo está durando, con nuevos factores detrás de eso, estructurales, demanda china, biocombustible, que antes no estaban, y que a lo mejor esto está presagiando ya un cambio de tendencia. ¿Con esto qué les quiero decir? ¿Vamos a precio moderado los próximos 5 años respecto a los últimos 20? Probablemente sí, pero no hay chance de que volvamos a tener precios deprimidos en materia de commodities en el mundo, porque el mundo cambió. O sea, ¿podrán los precios ser más baratos que los actuales? Sí, pero no que volverán a ser precios deprimidos como supimos tener.
hay un piso mirando la soja en torno de los $400, un piso muy firme. A partir de ahí no va a caer. Y digo la soja para el resto de los commodities. Puedes meter trigo, maíz, puedes meter leche en polvo, puedes meter carnes. Entonces eso te da una plataforma para el negocio agrícola. Bueno, ahora, no tan bueno para decir me relajo, no pienso en integrarme, no pienso en escalar, no pienso en ser eficiente, porque esto es negocio agrícola. En negocio agrícola el margen es siempre pequeño y se compensa en escala. De todas maneras yo estoy convencido de que la Argentina va, de cara a los próximos años, a un ciclo económico mucho más ordenado. No hay margen para no ordenar esto. Ordenar va a costar mucho, pero el 2025 en adelante la Argentina entra en un ciclo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. El mundo te da oportunidades de todo tipo. Ahora, que la Argentina es campeona mundial para perder oportunidades, también. Así que eso no lo sé. Y si no, fíjense en esto. Sí. Todo lo que estás poniendo vos, toda la idea de la agronomía, de la agricultura sustentable, ¿en qué medida va a influir en estos mercados, en estos precios? ¿Tienen noción de eso? Creo que van a ser factores estructurales de sostén de precio. Porque detrás de eso vienen regulaciones cada vez mayores, vienen costos crecientes para la agricultura, alguien va a tener que pagar esos costos de conservación de los recursos naturales, eso el mercado lo va a tener que dirimir, y porque además deja en claro de que la oferta mundial de alimentos en general no va a venir por el lado de aumento de área, tiene que venir por el lado de incrementos de productividad, cambio tecnológico mediante, que ya lo tenemos presente, ¿no? Entonces acá hay que hacer jugar la tecnología también. Es clave que la Argentina vaya a un esquema de estabilidad cambiaria y de mayor apertura económica para que esto te facilite mucho la adopción tecnológica. Fue el driver de los 90. ¿Qué hizo la Argentina en los 90? Explotó en materia de producción. Y claro, en un momento donde pivoteamos también con cambio tecnológico. La Argentina adopta la soja RR, mediados de los 90, crece. Ahora juega más el financiero que la parte productiva. Claro, claro. Ahora va a haber que sacarse ese sombrero y ponerse el otro. Sí, a partir del último dólar soja, como se llama, esta fue una jugada que ninguno la tenía en cuenta, porque se combinó un dólar oficial con otro que no era oficial, ¿no? ¿Cómo ves vos en el escenario político, dejando de lado el señor que vos dijiste que no va a ganar, con los otros dos, si no pueden caer en la tentación de empezar a hacer ese mix? Porque eso te deja descolocado hasta para hacer una venta futura, ¿no es cierto? ¿Cómo ves vos ese escenario? Por los otros dos. No, que puedan seguir insistiendo, digamos, de hacer esa devaluación. Una parte, porque hasta los otros dólares soja que hubo, dólar maíz, lo que subieron oficial. Ahora hay un mix, que si vos haces una venta futuro, te van a liquidar por el oficial. Lo disponible puede tener un 30%, un 40%, de acuerdo a la proporción que metan eso. Este señor ya lo hizo. La pregunta es, ¿cómo ves el escenario si los próximos candidatos pueden? Porque cuando se hace algo en este país provisorio, dura para siempre. No, pero no es... ¿Cómo ves para adelante? No. No es el caso de esto. Esto es parte de ese ciclo agotado. No podés seguir insistiendo con eso. Eso ya está. Ya está. Ahora es cierto, ¿no? Que cuidado porque en un mercado desdoblado se alteran muchos también de la... Porque esto ampliamente, el gran ganador de todo esto fue el que alquiló el campo, después al medio hubo lo que tomamos riesgo en la parte agrícola. Así es. Y al fondo, todo lo otro que vos, no hablas, la charla está enfocada, ¿no es cierto?, en la parte agrícola, pero los que hacemos lechería, o hacemos ganadería, Pero por supuesto que sí. no sabés, tenés que levantarte en ese mes a ver cómo hacer el número, que ese es el riesgo mayor. Yo tengo cierta duda de que esto sea una nueva forma de comercialización. No. Y los precios relativos, estabilizada la economía, van a ser puntualmente favorables para el negocio de la conversión de la proteína vegetal en animal. Porque... Tenés el 24 por delante. A ver, mirando los precios relativos. Después si vamos a mirar la ganadería de carne, hacia fin de año empiezan las primeras lluvias, tenés una fase de retención muy fuerte, convalida o no lo convalida el mercado, te vas a un arbitraje de precios muy importante, ¿no?
muy importante. Sí, 1,5 millones de cabezas menos vas a tener, que eso también termina siendo un factor de sostén de precios hacia adelante. De sostén de precios. Con el tema de los tambos, ¿hay algún tambero acá? Justamente. Es el que se lleva la peor parte de la película. Nosotros tenemos un tambo en Manfredi, lo conozco, sigo los números del tambo, y sí, porque bueno, lamentablemente ahí la tormenta perfecta que tuvo la ganadería de carne, la está teniendo la lechería, donde se está cayendo además el precio internacional. Sí. Sí. Escuchando y viendo todas las cuestiones del estilo del dólar, que estuvo en inflación, que va a haber una viene bajando o subiendo significativamente en los últimos años el índice de pobreza y la disminución, digamos, de la clase media, medianamente con alguna expectativa. Y ahora está más o menos entendido porque no se siempre han tenido una vida y una estabilidad de sostener tranquila a través de sus herramientas y mecanismos a la sociedad. ¿Cómo ves ahora con el cambio de gobierno? Muchísimo más pobres que antes, que hace pocos años, y con una clase media que prácticamente igualada, que sostiene socialmente la cuestión económica y social. Más fuerte, che, que no se escucha, ¿eh? Repitamos la pregunta, por favor. La pregunta básicamente, este escenario social, ¿por dónde cierra, no? Cuando uno ve los indicadores de pobreza, de indigencia, la clase media empobrecida y demás en medio de todo esto. Yo creo que los sectores de ingresos medios son los que más rápido se van a recuperar porque este plan de estabilización es reactivador. Los planes de estabilización que Argentina hizo de YOC, lo fue el plan austral en su momento, lo fue la convertibilidad y lo va a hacer este también, reactiva rápido. Y eso al mejorarte precio relativo, ingreso y demás, termina recomponiendo ingresos en los sectores de ingresos medios. Después, hay un sector socialmente en la Argentina que depende del Estado. Y eso va a seguir estando. Hay que cambiar el eje de esa política social, seguramente que estarán pensando en sacar la intermediación para hacer una vía mucho más directa, pero subsidios, transferencias, planes van a seguir estando en la Argentina, con otro enfoque desde el punto de vista de la gestión social, pero eso va a seguir estando. Creo que eso no te mueve la aguja en términos del ajuste que tenés que hacer. Hoy podés ajustar el gasto tocando otras variables que no sean esas. Además, eso no tiene viabilidad de tocarlo. La Argentina no puede tocar eso. Si toca eso es. Y después, esa respuesta lo terminará de resolver la sociedad argentina si el plan de estabilización camina, si la política entiende de que a eso hay que estabilizarlo en el tiempo, y estabilizar la economía se va hacia reformas estructurales en serio, que implica una reforma del mercado laboral, donde hay que establecer otro tipo de alcance del marco regulatorio, para que buena parte de esos jóvenes hoy totalmente excluidos, que son beneficiarios de planes, puedan tener un trabajo. Pero yo creo que hoy eso forma parte de los interrogantes más complejos de la Argentina, ¿no? Si la Argentina tal como está, incluso estabilizando la economía, ¿es viable socialmente o no lo es? Y no tengo la respuesta. La verdad que no tengo la respuesta. La Argentina no está con la curva que va a ir la verdad que es viable socialmente. Yo creo que no sé si hay alguien que tiene la respuesta hoy. Porque socialmente la Argentina se degradó mucho, el delito es una realidad, el narcotráfico permeó en esos circuitos sociales de marginalidad, y hay otros países en América Latina que te dan algunas evidencias, ¿no? Si vos mirás Brasil mismo, mirás México, mirás Colombia, bueno, encontrás ahí un paisaje todavía que la Argentina no lo tiene, pero que va camino a, ¿no? Y la verdad que no tengo la respuesta a eso. Es probable, hoy no lo tienen como la alternativa de mayor chance, todo dependerá de qué tasa de inflación tenemos de acá hasta el primer trimestre del año que viene. Porque si están en los 2 dígitos y creciendo hasta abril,
marzo, abril, mayo del 2024 y tal vez hasta simbólicamente sea necesario hacerlo, no solo porque ya es una complicación nominal, sino porque simbólicamente es parte de lo que necesitas para cambiar expectativas, así que no lo descartaría. No lo descartaría, sí. ¿Te queda algo más? Tenemos 5 minutitos y... No, simplemente para que vean, ¿no? Estamos hablando de que Sudamérica, acá tenemos el Mercosur más Bolivia, va a estar explicando hacia el 2030, esto es complejo proteico animal, ¿no? En carnes, el 35% de las exportaciones mundiales salen de acá, ¿no? De Sudamérica. Brasil está jugando en esto, Uruguay está jugando, la duda es la Argentina. ¿Y la Argentina va a jugar en esto? No tengo ninguna duda que sí. La Argentina va a jugar. ¿Tiene porcentaje de que participa Argentina en esa? No, en esto se lleva el 80% de esto es Brasil. El 80% de eso es Brasil, pero la Argentina puede jugar en esto, si mañana se dispone a hacerlo, muchísimo. En grano, lo mismo, ¿no? Sudamérica va a explicarle el 42% de las exportaciones del complejo granario. Miren ustedes Estados Unidos, ahí lo mismo. Locomotor es Brasil. Miren Estados Unidos qué pasa, ¿no? Se estabiliza en el 20%. Claro, esto mide participación en el comercio mundial. Hay más comercio en origen, hay el 40% del maíz de los Estados Unidos es etanol, por ejemplo. ¿Qué te explica el crecimiento en Sudamérica? El crecimiento en esa tendencia que pones. Bueno, ahí tenés el efecto Brasil, ¿no? La expansión de ahí. Sí, claro. ¿Qué es el gran problema que se le plantea a Brasil ahora? Brasil viene creciendo en productividad muchísimo, pero lo que te explica eso es básicamente la variable área. Y el pasivo ambiental que acumuló Brasil es fenomenal. Pensaba de que eso no iba a tener costos, tuvo costos políticos porque se lo llevó puesto Bolsonaro, y ahora empieza a tener costos económicos, porque la Unión Europea dijo que al 2025 no compra un solo kilo de carne, un solo grano de soja, de harina o aceite, que venga a una región del mundo que sufrió deforestación. Sí. ¿Cómo? Claro, Brasil lo que dice, mientras sea Europa y no sea China, que es nuestro socio comercial, la pregunta es cuánto tiempo va a pasar para que China no te haga valer lo mismo, ¿no? Totalmente. Ahora, no obstante eso, vos mirás el incremento de productividad que viene teniendo Brasil en granos, en carne, y es fenomenal también, ¿no? Es fenomenal. O sea, Brasil moderará ahora el área, pero... No, impresionante. Te quería preguntar, lo que dicen los europeos de la deforestación, yo creo que toman hasta un año. Porque si vos lo extrapolás, bueno, hace 80 años acá estaba ahí en el monte también. Es decir, tenés 5 años. una fecha, 5 años. 5 Es años. parte de lo que se está negociando. A partir del 31 de diciembre del 2020. Se deforestó antes. Se está deforestado después del 21. Claro. Acá estaremos. Hay un par de grises que... Algunos pequeños lugares. Y en Brasil, gran parte de Brasil, no, acá uno ¿Estamos? Bueno, gracias por la atención, a todos, muy amable.